the stars and eagle. Oh. Bendiciones, estamos en vivo aquí en laiglesia.co en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Amén, amén y amén. Le damos la bienvenida a todos los que estamos en este día, especialmente desde aquí para allá. Gracias al precioso equipo de producciones de aquí en Indio, California, los Estados Unidos de América. No importa lo que esté pasando, las fallas técnicas, todo lo que suceda, los impedimentos, las imposibilidades, nada puede detener que salga el mensaje tan poderoso de la resurrección, el mensaje de Jesucristo. Bienvenidos en este día, honramos el precioso sacrificio de Cristo, estamos celebrando en grande y continuaremos celebrando en grande todo el día. Y todos los días, porque todos los días podemos experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Hoy día el mensaje le titulé, el Espíritu Santo y yo le titulamos, consumado es, terminado es, it is finished en inglés. Son las palabras que dijo Jesucristo cuando Él estaba en esa cruz. Hoy día vamos a hablarle no nomás a la iglesia en todo el mundo, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de la resurrección es para todo el mundo. Y claro, también nos va a hablar a la iglesia para que sepamos cómo apropiar estas cosas, todo lo que fue consumado en la cruz de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús recibió el vinagre, o sea que bebió del vinagre que le dieron cuando dijo, tengo sed. Poquito antes de eso dice, sabiendo que ya todas las cosas habían sido cumplidas, entonces dijo, tengo sed. Le dieron de beber el vinagre, justo como está escrito en las profecías, en la palabra, como fue profetizado acerca de él. Y dice, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él entregó su Espíritu a aquel que sabía que juzgaba justamente, aquel que sabía, en aquel que sabía Jesús, que lo iba a resucitar de los muertos, que era confiable su Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que le entregó su Espíritu en tus manos, encomiendo mi espíritu, dijo en otra frase cuando Él estaba colgado en esa cruz. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? En todo el mundo se va a hablar, todos los que creemos en la resurrección de Jesucristo, se va a hablar de la resurrección de Jesús. Pero es importante entenderlo más y más y poderlo apropiar, lo que significa consumado es, lo que sucedió en esa cruz. Porque grandes y buenas nuevas son lo que consumado fue en esa cruz. Consumado es, Jesús sabía que todo había sido cumplido. Él estaba hablando con el Padre y también nos estaba hablando a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque al Padre diciendo consumado es todo por lo cual yo nací, todo mi propósito, todo el llamado, todo el mandato que tú me dices, consumado es. Todo lo que fue escrito, que tenía que pasar, que tenía que hacer, lo que tuve que dar, lo que tuve que hablar, lo que tuve que atravesar hasta el punto de ser crucificado. Y Él lo hizo por su propia voluntad. Él no fue forzado por Dios. Él vino voluntariamente, dice, nadie quita mi vida, me quita la vida, yo la entrego, pero la vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque Él sabía que Dios, el Padre, lo iba a resucitar, lo iba a levantar de la tumba, aún estando muerto, habiendo sido crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Ahí es donde están las buenas nuevas, donde nosotros tenemos que entender qué fue consumado. Pero fue consumado cada detalle del nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo. También él esperaba, o sea, tenía ya la expectativa, creyendo con grande verdad en su corazón de que Dios lo iba a resucitar, pero consumado fue absolutamente todo. Todo lo que pagó el precio del pecado
de la rebelión. Él pagó absolutamente todo lo que a nosotros nos pertenecía, y en lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando la tumba de repente estaba vacía. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo detener a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre dijo: la muerte no podrá detenerte, tu cuerpo no se deteriorará en la tumba. ¿Por qué? Porque yo te voy a resucitar, y con eso le probaré a toda la humanidad que tú eres el Hijo de Dios, que yo mandé al Cordero de Dios a ser inmolado, a ser slaughtered, matado. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad. Porque Dios nos ama tanto que Él no quería una separación de nosotros hacia con Él, pero el pecado de nuestras rebeliones causaron que nosotros, la plaga del pecado entró a la humanidad, y no había nada que pudiera cambiar eso. Pero Dios decidió mandar un sacrificio, proveerse a sí mismo, un sacrificio que satisfaciera la ira de Dios, que satisfaciera en la paga del pecado. El castigo por nuestras rebeliones, nosotros no lo tuvimos que pagar, ni lo tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó en la cruz, y Él dijo: consumado es. Ya cumplí con todo lo que se requería para que la humanidad tenga un camino hacia el Padre, y ese se llama Jesucristo. Un camino y la paga de todo pecado para la humanidad, para que tú y yo podamos entender que lo que fue consumado para nosotros es un grande beneficio, son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque nos ha dado vida eterna, nos da vida, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, nos da la esperanza viva en medio de toda tormenta, en medio de toda tribulación, en medio de todo tiempo. Y no importa qué atraviesemos en la tierra, en esta vida, hay una esperanza viva, y hay vida para nuestras vidas, como mediante lo que fue consumado en la cruz. Porque Él venció a Satanás, venció el mundo de las tinieblas, venció la muerte, y por eso nosotros volvemos a nacer cuando venimos a poner nuestra confianza y fe en el Señor Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, una vez más reconciliados, como si nunca hubiéramos sido separados, ni hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y la muerte fue vencida mediante la cruz, el sacrificio de Jesucristo. Cuando Él pagó el precio, dio su vida, se ofreció a sí mismo, entregó su sangre y su vida delante de Dios, y Dios lo resucitó. Él se bebió la copa de la ira de Dios que nos pertenecía a nosotros. Jesucristo bebió. Tenemos que entender estas cosas. Y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender aún más, y que te ayude a entender lo que significa el sacrificio de Jesucristo. Juan el Bautista en Juan 1 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este día donde conmemoramos la resurrección de Jesucristo, no es un día para andar buscando huevitos y vamos a mirar todos los tipos de conejitos brincando por todos lados. Se trata del Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, Dios mismo, Emmanuel, quien vino a la tierra para poder redimirnos, comprarnos, pagar el precio con su propia vida, su sangre, para reconciliarnos con Dios y darnos nueva vida, vida eterna, y abrirnos todo un mundo lleno de la provisión de Dios, del potencial del mundo de Dios, el reino de los cielos, para que en la tierra podamos mirar la totalidad de lo que fue consumado en la cruz. Y por eso, cuando nosotros no honramos el sacrificio, es porque no entiende la gente, o se nos ha olvidado, o perdemos el enfoque de lo que fue consumado en la cruz. El enemigo está contento cuando oscurece lo que significa la resurrección de Jesucristo, cuando puede causar que se desenfoque la gente de lo que significa consumado es, lo que significa la resurrección de Jesucristo, lo que significa el poder de la resurrección.
que puede ganar más victoria, más territorio en las vidas, en las familias, en los ministerios, en las ciudades, en las naciones, en la tierra, en el mundo espiritual y más abarca territorio. Pero cuando nosotros somos recordados del poder de la resurrección, de lo que fue consumado en la cruz y lo que significa una derrota total por toda la eternidad en contra del enemigo y lo que significa para nosotros consumado es una total provisión de salvación, vida, sanidad, recursos, paz, gozo, el descanso eterno. No todos van a ir al cielo cuando pasen a la eternidad, solo aquellos que creen en el Hijo de Dios, Jesucristo, creen en Jesús, que Él es el Mesías, porque no todos creen que Jesús es el Mesías, pero Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a la tierra, cumplió con todas las cosas y Él pudo decirle a Dios, al Padre, consumado es, he cumplido todo. Crean o no, he cumplido todo al pie de la letra y por eso sé que tú vas a resucitarme y voy a vivir para siempre. Y no nomás eso, Él se convirtió en la resurrección y la vida para nosotros. Así como dice en Juan 11, cuando Lázaro murió y las dos hermanas lloraban, oh Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde miramos o pensamos que el Salvador no ha llegado todavía y miramos una situación muerta o algo pasó que nosotros pensamos que ya no hay esperanza? Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Él quiere que tú y yo comiencemos a creer o entremos una vez más a un enfoque total de que Él es la resurrección y la vida. Él le da vida a lo muerto, Él resucita a lo muerto, Él sana al enfermo, Él liberta al cautivo, Él nos da vida aquí en la tierra, nos da vida eterna y nos da un descanso eterno por toda la eternidad. Para todos aquellos que creemos en el sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que llevó sobre sus hombros, sobre su propio cuerpo todas las rebeliones nuestras, todas nuestras enfermedades, todas las dolencias, todas maldiciones y toda la deuda que tú y yo debíamos, la humanidad debíamos. Él lo llevó sobre su propia vida, su cuerpo, y aparte bebió el castigo que era para nosotros. Él bebió la copa de la ira de Dios, y tú y yo no tenemos que beber de esa copa. Ahora tenemos otra copa de la cual bebemos, y esa copa es la copa de su sangre, que es el pacto nuevo, el nuevo pacto de Dios con la humanidad, que nos abre este mundo de una total victoria y una total provisión para la humanidad, para toda aquel que creemos en Él, en Jesucristo, en su nombre, en el sacrificio, y no buscamos añadirle, quitarle, ponerle, ni buscar otros caminos, otras maneras, o agregarle a lo que fue consumado en la cruz. Consumado es totalmente, no hay nada que tú y yo podamos hacer más que la cruz delante de Dios para agradarle a Dios, para ser justificados delante de Dios, para recibir reconciliación con Dios, para recibir todo su mundo aquí en la tierra y vida eterna cuando partamos también a la eternidad. La vida eterna entre nosotros porque la resurrección está en nosotros. El Cristo de Dios viene a vivir en nosotros cuando venimos y ponemos nuestra confianza en Él. Su Espíritu en su totalidad viene a habitar en nosotros. Por eso el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos lo sacó de la tumba. Y si ese mismo Espíritu vive en nosotros, Él nos da vida y el mismo poder fluye en nosotros. El poder de la resurrección, la vida de la resurrección está en nuestras manos para todos aquellos que creemos en Jesucristo. La vida cambia cuando nosotros cambiamos y ponemos nuestra fe y confianza totalmente en la resurrección de Jesucristo, una total victoria para siempre. Nosotros celebramos con grande gozo. Satanás sabe que fue vencido y derrotado por siempre y para siempre, y que la muerte no puede detenernos a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Sabemos que el momento que expiramos, como Jesús ahí dice, que después de que Él entregó su espíritu, o sea, expiró, Él murió, Él entregó su espíritu, se acabó, es su último aliento en ese momento. Sabemos de que cuando nosotros expiremos de esta tierra y entreguemos nuestro espíritu, aquellos que hemos venido a poner nuestra confianza en Jesucristo,
como Señor y Salvador y vivimos para Él, bajo su sangre, bajo el nuevo pacto, comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre bajo el nuevo pacto y no hay nada más que tengamos que hacer delante de Dios más que creer. Sabemos que pasaremos a tener un descanso eterno, vida eterna con Dios en ese mundo que es más real que este mundo. Y el cielo no es para todos, es para todos, pero no todos quieren el cielo. Porque he mirado, tenemos que entender esto, no porque alguien muere y le amamos quiere decir que se van a ir al cielo. O porque alguien partió a la eternidad, todos se van a ir al cielo. No, todos no se van a ir al cielo o todos no han ido al cielo. Después de que expiran aquí en la tierra, si se van sin Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, si no lo han reconocido delante de Dios como el único Señor y Salvador, no Jesús y algo más, no Jesús y alguien más, Jesús solamente el único Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo, entonces esa alma que no lo recibe no entrará en el cielo y no entrará en un descanso eterno, sino espera una condena eterna y ese lugar de tormento que conocemos, que nos habla la palabra de Dios, que es el infierno. Y Dios no quiere Él no soportaba estar separados de la humanidad, de la creación. Por eso Él mismo se proveó a sí mismo un sacrificio delante de Él que es aceptable, el Cordero de Dios, que fue inmolado en esa cruz, que entregó su vida, derramó su sangre, murió, bebió la copa de la ira de Dios, mas resucitó el tercer día. Qué glorioso día de haber sido ese día, cuando las mujeres fueron a buscarlo, a preparar su cuerpo, a ponerle especies. Y qué glorioso ha de haber sido mirar esa tumba vacía. Yo estuve en Israel y esa tumba está vacía. Ahora la historia que se divulgó en esos días es entre los judíos y entre todos los que vivían en ese tiempo y se han pasado esa historia, es de que alguien le pagó a los guardias para que se quitaran el cuerpo de Jesús y lo escondieran por algún lado y que nunca lo encontraran y para que nadie creyera en la resurrección. Pero la tumba está vacía, Jesús vino a la tierra, Dios mandó a su único hijo por tanto amor a la humanidad para reconciliarnos con Él. Él entregó su vida, nos mostró el mundo de Dios, nos mostró el amor de Dios, el poder de Dios, nos mostró el reino de los cielos, lo milagroso, lo sobrenatural, nos mostró el camino al Padre, nos habló todo lo que nos habló. Él fue crucificado, entregó su vida, murió, bebió la copa de la ira de Dios por nosotros, por nuestras rebeliones. Él fue inmolado, pero Él resucitó el tercer día como prometido. Dios justo en el tercer día como prometido. Dios por su Espíritu Santo resucitó a Jesucristo y el cuerpo, y Él probó por 40 días que Él había resucitado. Él no estaba, lo habían llevado por otro lado y tirado y escondido, enterrado en algún lado que nadie lo encontrara, sino de que Jesucristo se mostró vivo por 40 días antes de dar sus instrucciones a sus discípulos y ascender al cielo, donde está ahorita sentado a la diestra del Padre y donde estamos todos ahorita juntamente resucitados, ascendidos, sentados a la diestra del Padre, a todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y el Espíritu Santo se nos ha dado como promesa y Él mismo nos puede hablar de esta resurrección. Hay poder en la resurrección. Cuando más bajo, más tumbado, más deprimido, más enfermo, más sin esperanza, más abandonado, más rechazado, más sin propósito en la tierra nos sintamos, hay esperanza en Jesucristo por lo que consumado fue en la cruz, en ese día en esos días de que murió, descendió, más ascendió y fue resucitado. Hay esperanza para toda la humanidad y Dios nos ha proveído el camino. Nos ha dado el sacrificio. Él mismo extendió su mano y dijo: yo lo voy a hacer. Yo voy a proveerme a mí mismo un sacrificio aceptable delante de mí. Ahora Cristo es exaltado y el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna,
reconciliación, el perdón de los pecados y la cuenta queda saldada, queda pagada. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo. Y mediante esa misma sangre, todo lo que fue consumado en la cruz, ahora podemos y debemos de tomar de sus beneficios. Tenemos que aprender por medio del Espíritu Santo cómo tomar todos los beneficios de la resurrección y apropiarlo, o sea, aplicarlo y hacerlo propio, todos esos beneficios, para que nosotros y a través de nosotros venga la bendición del poderoso Hijo de Dios, el poder de la resurrección, el poder de su sacrificio y su sangre para nosotros, nuestras vidas, nuestras casas y para toda la humanidad hasta donde quiera que alcance nuestras vidas, el poder de la resurrección. Hay poder en la resurrección. Cristo no está muerto, como anuncié y prediqué el día de ayer. Cristo no está muerto. Él no está colgado en la cruz, no está muerto, no está enterrado, ni su cuerpo está extraviado. Él resucitó. Dios lo resucitó. Y porque Él vive, tú y yo tenemos la esperanza de que podemos vivir, tener vida aquí y tener vida eterna, tener vida en la eternidad. Porque Él vive, tú y yo tenemos esa esperanza. Los ángeles cuando las mujeres vinieron a buscar el cuerpo de Jesús para prepararlo y ponerle especies, los ángeles dijeron, ¿por qué buscan al viviente entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Y esas son buenas nuevas para toda la humanidad, que Él ha resucitado, ya se pagó el precio. Todo el que quiere ser salvo viene a Jesucristo. Y nosotros no podemos andar buscando a un Cristo vivo entre los muertos, porque Él no está muerto, Él está vivo. Él no está colgado en una cruz. Él no está sin poder. Satanás fue derrotado por toda la eternidad. La muerte fue derrotada. La enfermedad, las maldiciones, los hechiceros, todo fue vencido, clavado en la cruz de Jesucristo. Y el poder de la resurrección entra en nosotros. Y tenemos el poder de la resurrección a través de nosotros para aquellos que creemos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Así que en este día de la resurrección, vamos a honrar el sacrificio de Jesucristo, pausar para conmemorar y todos los días buscar cómo apropiar el poder de esta resurrección, de lo que fue consumado, terminado en la cruz. Él cumplió todo, ahora Él nos muestra cómo vivir de tal manera donde nosotros cumplimos con el llamado o el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, de acuerdo a todo lo que hizo Jesucristo y que lo podemos apropiar a nosotros. Hay hacen sacrificios, se golpean, pagan, dan y tratan de agradar a un Dios, o tratan de agradar a Dios o comprar su camino al cielo, y no hay manera excepto Jesucristo. Nosotros no tenemos que golpearnos, no tenemos que hacer más para añadirle, para que Dios nos acepte, nos perdone, nos justifique, nos bendiga y que tengamos victoria sobre toda tormenta, situación y sobre todo el mundo de las tinieblas. Cristo ya lo hizo, por eso son buenas nuevas. No andemos buscando al que vive entre los muertos. Vamos a la cruz de Jesucristo y miremos dónde se encuentra Jesús en estos momentos y dónde nos podemos encontrar nosotros sentados a la diestra del Padre, sobre todo lo que está debajo de los pies de Jesucristo, y comencemos a caminar con una victoria total, provisión total de todo en todo y para todo. ¿Por qué? Por lo que fue consumado en la cruz de Jesucristo. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra. Honramos el sacrificio en este día de la resurrección. Feliz día de la resurrección. Celebra en grande, celébralo con grande gozo, y que el poder de la resurrección te llegue a tu cuerpo, tu vida, tu casa, tu ministerio, tu ciudad, todo lo que es tuyo y todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Te celebramos en grande, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra de la resurrección, lo que fue consumado en la cruz. Hasta el próximo mensaje, compártelo. Bye bye.